Buen día, jóvenes, bienvenidos a la videoclase. En este video abordaremos el tema 1.16, valor numérico de una expresión algebraica, parte 3. Vamos a calcular el valor numérico de las siguientes expresiones. Tenemos en el literal A la expresión 12 sobre X y en el literal B tenemos la expresión Y elevado al cuadrado. De igual forma, como lo hicimos en el tema anterior, lo único que vamos a hacer acá es sustituir el valor. Por ejemplo, acá tenemos 12 sobre la raíz, sobre X. Entonces, vamos a sustituirlo cuando X es igual a 1/2. Aquí vamos a encontrar ese valor de esa expresión cuando X es igual a 1/2. Sustituyendo, tenemos 12 sobre X, X es igual a 1/2, vamos a escribir 1/2. Y eso es igual, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Eso es, como es una fracción, es como que tengamos una división, ya lo habíamos visto antes. Es como que tengamos 12 entre 1/2. Esa parte ya la habíamos visto antes. Una fracción es como tener una división, ¿sí? Ahora, cuando nosotros lo tenemos representado de esta manera, es una división, sí, pero nosotros podemos convertirla en una multiplicación de la siguiente manera. 12 multiplicado, lo único que vamos a hacer es invertir el numerador y el denominador. ¿Cómo? El 2 está como denominador, va a pasar a ser numerador, va a pasar a la parte de arriba. Y el 1 que está como numerador va a pasar a ser denominador, ¿sí? Teníamos una división en esta parte, primero lo teníamos como una fracción, lo pasamos a una división, es como tener 12 entre 1/2. Una fracción es una división. Ahora, esta división nosotros la podemos representar como una multiplicación únicamente invirtiendo los números de esa fracción. Por ejemplo, acá lo teníamos como 1/2, ahora lo vamos a tener como una multiplicación de 2 sobre 1. Si dividimos 2 entre 1, eso nos resulta 2. Es como tener 12 multiplicado por 2. 2 entre 1 es igual a 2 y 12 por 2 es igual a 24. Son estrategias en ese caso. Podemos calcular el valor numérico de una expresión algebraica que tiene la variable en el denominador, como en este caso la variable está en el denominador de una fracción. Tenemos una fracción y esta parte de la variable que es X se encuentra en el denominador. Sabiendo que una fracción es un cociente indicado. Cuando hablamos de cocientes, hablamos de divisiones. Entonces, lo que hicimos fue pasar de una fracción a una división. 12 sobre 1/2 lo pasamos a 12 entre 1/2 y ahora esta división la convertimos en multiplicación invirtiendo los números de esa fracción. Por ejemplo, el 2 estaba como denominador en esta división, ahora en esta multiplicación el 2 pasa a ser numerador, pasa a la parte de arriba, y el 1 que estaba arriba como numerador pasa abajo a ser denominador. Ahora, al realizar esta división 2 entre 1, eso me resulta 2, ¿sí? Si dividimos 2 entre 1 me resulta 2 y al realizar la multiplicación de 12 por 2 nos resulta 24 y de esa manera nosotros encontramos el valor numérico de esta expresión algebraica cuando X es 1/2. De la misma manera vamos a resolver el siguiente literal, que es y elevado al cuadrado cuando y es igual a menos 1/2. Muy bien, en ese caso, y es igual a menos 1/2. Lo voy a reescribir por acá. Entre paréntesis también menos 1/2.
Y está elevado al cuadrado, entonces también voy a elevarlo al cuadrado. Ya habíamos visto antes tener un número, por ejemplo, lo voy a escribir por acá, tengo un número a. A me representa una variable, es decir, puede tomar cualquier valor. Al cuadrado es como que tenga a multiplicado por sí mismo. Entonces, en este caso yo tengo menos 1/2 elevado al cuadrado, es como que yo tenga menos 1/2 multiplicado por menos 1/2 también. ¿Sí? Está multiplicándose por sí mismo. De igual manera acá, esta es una variable, pero a en este caso representa menos 1/2. Lo único que hice fue multiplicarlo por sí mismo. Ahora, ya habíamos visto en el video anterior que cuando teníamos fracciones, una multiplicación de fracciones, el numerador se multiplica con el numerador y el denominador se multiplica con el denominador. Vamos a efectuar esa operación por acá. Nótese que hay signo menos en ambas fracciones. Cuando eso sucede, tenemos que respetar esos signos. Ya lo habíamos visto antes. Signos iguales nos resultan un signo positivo, entonces el resultado será positivo. Usualmente cuando el resultado es positivo, nosotros obviamos esa parte, es decir, no la tomamos en cuenta, no lo escribimos, pero nosotros esta vez sí lo vamos a tomar en cuenta para poder recordarlo. Menos por menos nos resulta más. Ahora, numerador por numerador, 1 por 1 nos resulta 1 y 2 por 2 nos resulta 4. Y esa es la respuesta. Nos resulta un 1 sobre 4 positivo. Ese es el valor numérico de mi expresión y al cuadrado cuando y es igual a menos 1 sobre 2, es decir, menos 1/2. Podemos calcular el valor numérico de una expresión algebraica con potencia. El 2 me representa una potencia, sabiendo que el exponente determina el número de veces que aparece como factor la base de la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de factores, hablamos de multiplicación. Como lo habíamos visto acá en este ejemplo, tenemos a que me representa una variable, está elevado al cuadrado. Este exponente, esta potencia, me representa la cantidad de veces que se va a multiplicar por sí mismo. Vamos a hacer otro ejemplo aquí abajo. Siempre con una variable, vamos a tomar la variable a, suponiendo que está elevado al cubo, es decir, a la tercera potencia. Eso es como la potencia me indica la cantidad de veces que se va a multiplicar por sí mismo, es como que yo tenga a multiplicado por sí mismo 3 veces, a por a por a. Si yo tuviese a elevado al cuadrado, elevado a la cuarta potencia, es como que yo tenga a multiplicado por sí mismo 4 veces. La potencia me indica la cantidad de veces que se va a multiplicar. Cuando está elevado al cuadrado, a la segunda potencia, se multiplica 2 veces. Cuando está elevado al cubo, a la tercera potencia, se multiplica 1, 2, 3 veces. Y cuando está elevada a la cuarta potencia, se multiplica 1, 2, 3, 4 veces. Y así, la potencia me indica la cantidad de veces que se va a multiplicar por sí mismo, la cantidad de veces que va a aparecer como factor. Factor igual a multiplicación. Ahora sí, jóvenes, estamos listos para poder resolver los ejercicios propuestos en el cuaderno de ejercicios.